Hermanos, hermanas, estamos al final de lo que fue el sínodo de la Amazonía y se han escuchado muchas voces, algunas a favor, algunas en contra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué línea debemos de tomar? Si quieres saber, continúa viendo el video. Hermanos, hace unos días se terminó el sínodo de la Amazonía y se han escuchado muchas voces, unas a favor, otras en contra. ¿Qué es lo que tenemos que rescatar? Primeramente tenemos que rescatar que es una tierra que todavía falta de evangelización. Todavía hay muchas culturas que todavía no tienen contacto con el mundo moderno, por así decirlo. Y esto, pues algunos que han ido de misioneros a esas zonas lo pueden conocer. Muchas veces tenemos la noción de la Amazonía, pero la parte ya civilizada, aquella que ya tiene contacto con el hombre, pero hay muchísimas tribus que todavía no tienen contacto con el hombre, ni lo quieren. Por lo tanto, primeramente tenemos que descubrir que tenemos que sí inculturar el evangelio a las realidades amazónicas, pero ciertamente teniendo mucho cuidado con caer en un sincretismo, en combinar el catolicismo con estos ritos amazónicos, cosa que pudimos ver dentro del sínodo de la Amazonía y desde antes, el día 4, en la celebración de San Francisco de Asís en los Jardines Vaticanos, en donde pues ya se hicieron algunos ritos, algunos teólogos, algunos sacerdotes han dicho que fue una celebración eminentemente pagana de la Pachamama, con todos los elementos que se pueden encontrar en estas celebraciones, y ciertamente pues incorporan algo de brujería, algo de estas tradiciones precolombinas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Primeramente dijeron que esas imágenes de las mujeres desnudas talladas en madera eran nuestra Madre Santísima, la Virgen, y también decían que era, por el otro lado, pues precisamente Santa Isabel. Y después, ya con esta situación del robo de esas imágenes de la Pachamama y cuando fueron tiradas al río Tíber, pues resulta que el Papa mismo dijo que eran imágenes de la Pachamama, por lo cual muchos empezaron a hablar sobre una idolatría dentro del mismo Vaticano. Y pues posiblemente podríamos decir que sí, porque se hicieron tal cual algunos ritos plenos de la celebración de esta deidad amazónica. Y bueno, más que amazónica, pues muy centro y sudamericana. Y pues esto nos puede dejar un mal sabor de boca. ¿Realmente fue un acto idolátrico total? Pues, si no total, sí con muchos elementos idolátricos. Por eso, nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que dice el Señor. A ningún otro Dios adorarás. Entonces, pues si le estamos rindiendo ese culto a la Pachamama, pues técnicamente estamos cayendo en la idolatría. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. En México, el padre Hugo Valdemar hizo una celebración pues de reparación por este acto idolátrico en el Vaticano. Pueden buscarlo, está en el YouTube. Si no, les dejo por aquí una tarjeta para que puedan ir a ese video. Y pues algo que sorprende es de que en este acto pues tiene algunas imágenes de la Pachamama que las va quemando y haciendo pues una celebración realmente penitencial. Entonces pues no tenemos que caer en eso. También tenemos que orar mucho por nuestro Santo Padre el Papa Francisco. ¿Por qué? Por algunos motivos que pueden ser ciertamente un poco escandalosos para la tradición católica, que algunos los defienden, claro que sí, pero tenemos que descubrir también algunas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Primeramente,
la ordenación de hombres casados al servicio sacerdotal. Y hay algunos hermanos que dicen, ay, pero es que desde el principio podemos descubrir que San Pedro y los apóstoles estaban casados. Sí, pero también tenemos que descubrir cuando el Señor dice una frase muy interesante. Hay unos que nacen impedidos para el matrimonio, otros los hacen y otros se hacen por el reino de los cielos. Es ahí donde el Señor habla sobre el celibato de los ministros de culto. Posiblemente no totalmente, porque pues el Señor claramente les dijo a sus discípulos, hay muchas cosas más que tengo que enseñarles, pero todavía no ha llegado su tiempo. Cuando sea el tiempo conveniente, les iré enseñando el Espíritu Santo. Y esta es una práctica que ya tiene más de 500 años en la iglesia. De hecho, un poco más como concilios locales, iniciando precisamente en Toledo, España, donde se ve la necesidad de tener sacerdotes célibes para el servicio del pueblo de Dios. Pero ya en el Concilio de Trento se oficializa para toda la iglesia, aunque ya se había llevado en muchos lugares en la práctica. Entonces, pues es algo que no podemos dejar pasar. También, pues se habla de la ordenación de mujeres. Ciertamente hasta el grado de el diaconado. Y dicen, no, pues es que hasta San Pablo habla de las diaconisas, y ciertamente, pero hay que entender cuál era su función. Siendo el cristianismo muy pudoroso en el cuidado de la relación entre el hombre y la mujer, pues antiguamente cuando se hacían las unciones bautismales, no solamente se ungía el pecho y la cabeza, sino se ungía todo el cuerpo. ¿Y cómo iba a ser posible que un hombre ungiera todo el cuerpo de una mujer? Por eso ese servicio de las diaconisas era para ese servicio, también para algunos lugares donde residían solamente mujeres y el hombre, el varón, no podía ir. ¿Por qué? Porque estaba restringido. Recordemos que hasta en el mismo Imperio Romano había este templo de las vírgenes vestales en donde ningún hombre podía entrar so pena de muerte, solamente pues el emperador o en su caso en ese tiempo el protector de Roma, que fue Julio César. Por eso pues esa función era en su momento y después ya se dejó de tener diaconisas porque ya no hubo toda la unción del cuerpo, sino se fue reduciendo la unción y entonces sí, el obispo podía ungir el cuerpo de las mujeres porque solamente era en parte del pecho y en su cabeza. Entonces es otra de las razones por las cuales el diaconado femenino es sí desestimado de la iglesia. No en el sentido de que no tuviera valor, sino ya no había esa necesidad. También se habla de un rito amazónico, que pues es bueno, pero tenemos que tener cuidado. Hay un sacerdote que dice que la verdadera revelación se ha dado en la naturaleza. Y Cristo tuvo que venir porque el hombre no pudo entender la revelación de Dios en la naturaleza, dándole un peso menor a la acción de Cristo, al mensaje que viene a traer Cristo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Es necesario tener, sí, un rito especial para el Amazonas, pero no quitando realmente estos 2000 años de tradición de la iglesia. ¿Se tienen que incorporar a una realidad propia? Claro que sí. Y es así que en cada país, en cada conferencia episcopal, se dan los textos para que cada conferencia episcopal haga una traducción de acuerdo a su realidad. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Y es algunas voces que están diciendo que se tiene que respetar el sentido indígena, inclusive diciendo algunos que la espiritualidad precolombina era muy fuerte y muy interesante. Y pues podríamos decir que realmente no era tan interesante porque tenían concepciones un poco grotescas de la vida. Les voy a dejar también un video que se llama Herencia de Sangre, que pueden visitar y es una explicación muy interesante
acerca de cómo era la cultura y cómo eran los sacrificios en el antiguo pueblo mesoamericano y bueno, también sudamericano, y por eso tenemos que tener mucho cuidado de exaltar el indigenismo. Tampoco tenemos que deificar a la naturaleza. ¿Por qué? Porque ahora como que parece que se quiere deificar a la naturaleza, diciendo, ay, no, es que no le hagas nada a la naturaleza porque es un pecado muy grave. Pues sí, podríamos decir que es un pecado porque no cuidamos la creación de Dios, pero también tenemos que recordar lo que dice Jesús, que el hombre está por encima de la naturaleza, el hombre está por encima de todo lo creado. ¿Por qué? Porque es el único ser que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que luchar por tener siempre una fe firme y sólida que ha venido desde nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días. Por eso te invito a que ames, defiendas y conozcas tu fe. Recuerda que Dios es amor y te ama. Misioneros de Jesús.